Yo quería en esta primera serie del curso hablar de los hechos del Espíritu Santo. Si tienes memoria de hace un año, comenzamos con una serie titulada Amigos de Jesús. De hecho, lanzando todo ese movimiento celular que hemos desarrollado a lo largo de 2023. Si has podido estar este viernes pasado, fue un grupo muy bueno, más de 40 personas pues analizando, viendo, orando y entre comillas, empujando, si me permitís, el deseo del corazón de Dios, o empujando con Dios hacia el deseo del corazón de Dios de que otros también conozcan de Él. Y sentía de hablar de los hechos del Espíritu Santo y hacer una mezcla entre lo que es algo inspiracional, de que nos enseña Dios, y también algo de conocimiento de la palabra, ¿vale? Si hiciéramos una estadística en la Iglesia Evangélica de cuánto lee la Biblia las personas habitualmente, sería bastante desolador, porque a veces uno se contenta con leer el versículo que le cae en la aplicación, o se contenta con ya fui el domingo y escuché la predi y de qué iba, no me acuerdo, pero creo que fue bonita. Y quizás pues se escucha alguna predicación por internet y luego cuando a uno le toca compartir de algo, pues acabas diciendo, es que un día escuché que tal cosa y era de un predicador, no era de la Biblia. O sea que si aquel se equivocó, agua, ¿no? Y es importante pues también tener un panorama. Sí que es verdad que los evangelios se conocen un poquito más porque la historia de Jesús es más narrada, pero de los hechos de los apóstoles, como pone en las Biblias, Reina Valera, etcétera, pues no se habla tanto. Y uno sí que sabe algo de Pentecostés, algo de la iglesia que crece, pero hay muchas historias ahí intercaladas que son sorprendentemente maravillosas, profundas y que nos dan enseñanzas muy buenas. Entonces, más o menos a lo largo de 7 semanas quiero estar hablando de los hechos, y no es de los apóstoles, porque los apóstoles eran seres humanos como tú y como yo, sino del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué hizo el Espíritu Santo en el libro de Hechos? Entendiendo aún más que nosotros estamos en el capítulo 29 del libro de Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Hechos en la Biblia? 28. Pues nosotros somos el 29, es decir, seguimos escribiendo el libro de los Hechos. ¿Sabes cómo acaban muchos de los libros de la Biblia? ¿Con qué palabra? Amén, ¿vale? Pues el libro de Hechos no acaba diciendo amén, porque son puntos suspensivos. Seguimos escribiendo el libro de los Hechos. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo? Porque Jesús ya lo dijo, era necesario que yo fuera al Padre para enviar juntamente con el Padre al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo, a Dios mismo, pero cercano. Y de pronto ha cambiado la historia a partir de ahí, de ese Pentecostés. ¿Por qué cambió la historia? Porque ahora Dios no estaba cerca físicamente como Jesús, no estaba cerca en los lugares altos para los profetas o debajo de aquel árbol tan importante para Débora, sino que ahora, y se acercaba ocasionalmente, ¿no?, a David a través de Natán, cosas así como entre sombras, ¿no? Pero ahora el Espíritu Santo más cercano ya no puede ser, sino que ha entrado en nosotros. Es decir, en el momento que creemos que Jesucristo murió por nuestro pecado, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y no mora intermitentemente, sino de forma constante. El otro día tuve la ocasión de compartir a mi clase a mi tutoría. Soy tutor de primero de bachillerato, tengo 29 alumnos a los cuales les doy la asignatura de física. Y estábamos en tutoría y dije, bueno, hoy tenemos mucho tiempo, hablemos del tema que queráis. Y escribí 5 temas, ¿no? Los típicos de drogodependencia, sexualidad, resolución de conflictos, algún otro, y puse y religión. Y hicimos votaciones de religión ahí, la gente, sí. Vale, bueno, vale. ¿Qué queréis hablar? Cuéntanos por qué crees en Jesús. Digo, sois unos cotillas, eso es lo que hace. Me habéis pillado. Pero gustoso para responder, dije, bueno, pues yo
Era ateo totalmente con 27 años, estudiaba la carrera física, la estaba acabando, y me hablaron de Jesús y llegué a hacer la oración de menos fe de la historia. Me metí en mi habitación y dije, Dios, no creo en ti, pero si tú existes te quiero conocer. Y luego pasaron cosas inenarrables. ¿Qué significa eso? No se puede explicar. No se puede explicar. Un amor intenso, una paz intensa, un entender qué haces en este mundo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Decían, pero es que claro, es difícil, dijo un alumno, es difícil creer en algo que no compruebas. Y digo, es que te hablo de una experiencia. Es que se experimenta el Espíritu Santo. Si yo era ateo era porque era profundamente ateo, seguro, porque no había experimentado. Y como buen científico, pues digo, ¿por qué he de creer algo que no se nota, no se experimenta, no responde? Pero cuando Dios responde, ¿cómo se puede no creer en alguien que responde? Y el Espíritu Santo es hábil en mostrar el poder de Dios y mantener esa profundidad. Algo que recuerdo que le dije a los alumnos es, me preguntaron cómo me sentía desde entonces y le di la diferencia entre felicidad y gozo. Digo, la felicidad depende de las circunstancias, de las amistades, de los momentos que sube y baja. Pero el gozo es lo que siempre se mantiene a pesar de las circunstancias. Ese es el Espíritu Santo, el que da esa morada, ese vivir con nosotros. Y en esta primera sesión quería hablar de cómo el Espíritu Santo toca y transforma lo más importante de nuestro ser. Lo más importante de nuestro ser no es nuestra carrera profesional, no es acabar de formar una familia modélica, papá, mamá, hijo, hija, con una casa, con una chimenea, un perro grande, un jardín grande, mujer de la limpieza o hombre de la limpieza, pero por favor que alguien limpie todo ese palacio. Pero no es el sueño de Dios, porque esa casa se quedará aquí. A veces cuando preguntas a cristianos cuál es el sueño para este año, porque ha cumplido años, y te dice, bueno, a ver si acabo esto, o a ver si me compro el coche, o a ver si encuentro la pareja que... Dices, claro, ¿qué diferencia hay en el fondo de tu ser con alguien que no conozca a Cristo? Es los mismos intereses. Y eso estará bien, irá completando cosas que seguramente Dios ya tiene en su corazón para ti, pero qué bueno es dar una prioridad a las cosas que no solo tiempo, sino para el tiempo venidero. Y te voy a hablar del carácter. ¿Sabes que tú cuando naces vienes con una personalidad marcada? El niño que ya se le ve peleón, o el niño como, niño que falta sangre aquí, espabila. O el niño aquel despistado de todo y dice, es que siempre se lo deja, o tropieza con todas las cosas y dice, menudo terremoto nos envió el Señor, ¿no? Es personalidad, es esa personalidad. Y eso está en ti. Dios te puso ese ADN mezclado entre papá, mamá, el abuelo, el tío, Manolo, el no sé qué, y Dios mismo, ¿no? Pero luego está el carácter. Y el carácter, te voy a dar una buena noticia, se puede transformar, puede ir cambiando. Cosas de nuestro corazón, de tendencia quizás al orgullo, de tendencia a la tristeza, de tendencia hacia el querer controlarlo todo, o ser perezoso y no ser cumplidor, no comprometerse o comprometerse demasiado. El carácter se puede transformar. Y de hecho Dios observa sobre todo el carácter de la persona. ¿Crees que tú cuando llegues al cielo Dios te dirá, fuiste líder de tal iglesia, muy bien? ¿Y como líder qué? ¿Cuántas personas llevabas? 15. Muy bien. ¿Hiciste los horarios bien? ¿Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer? Seguramente que esa conversación no será muy importante si existe. Pero sobre todo dirá, ¿cómo estaba tu corazón cuando estabas cuidando de esas personas? ¿O qué anhelo había en tu corazón cuando venías a la reunión de los santos a adorarme? ¿O cómo tú enfrentaste esa situación delicada, dando ejemplo a los demás, porque a pesar de lo traumático, supiste llegar a decir que Dios es Dios? Eso es carácter. Y eso es transformable. Eso es transformable.
en el momento que uno cree en Jesús, es nacido nuevo. Es un bebé que ha nacido espiritual. Y ese bebé espiritual, conforme obedece, y quédate con el verbo, obedece la palabra de Dios, crece. No es como un bebé normal, nuestro hijo, que le hemos dado pues lactancia, comida, aseo, y va creciendo de forma natural. Sino que aquí es diferente. Se puede estancar el crecimiento. Tú puedes encontrar una persona 20 años en una iglesia y ver que está en pañales espiritualmente. Y otra persona llevar 2 años y decir, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso es Dios mismo. Hay una comunión, algo que Dios está haciendo en ti. Hay un carácter totalmente entregado. Por tanto, no nos impresionan las tarjetas de los puestos que tengamos, ni nos impresionan los años que podamos estar en la iglesia. Lo que sí que impresiona a Dios es el carácter. Es el carácter. ¿Sabes lo que Jesús detestaba? Pocas cosas detestaría, pero de las personas que no soportaba, la hipocresía, la mentira. ¿Era acaso la pobreza? ¿Era acaso la buena posición académica? No, era la hipocresía. Pero Jesús abrazaba a toda persona con un carácter dispuesto. Y por esto es que te quería comentar de un carácter dispuesto y trabajado. El Espíritu Santo quiere trabajar nuestro carácter, pero solo lo va a hacer como buen caballero si estamos dispuestos a que lo haga. Y yo te quería comentar sobre el texto. Vamos a leer unos versículos, 3 pantallas como esta, unos 15 versículos, del inicio del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es simplemente una segunda parte hacia una carta a Teófilo. Teófilo era un conocido de Lucas. Lucas era un médico que acompañaba a Pablo en sus viajes y conocía mucho de las historias de Jesús, y por eso él pudo elaborar el escrito del Evangelio de Lucas, y luego continuó con el libro de Hechos, diciendo en el primer tratado, es decir, el libro de Lucas: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Vale? O sea, te explico qué ha sucedido hasta aquí. Lucas está escribiendo a Teófilo, le está explicando las cosas sucedidas. Jesús, después de resucitar, se había presentado a algunos grupos y a algunas personas, como bien sabes, a Tomás, a la gran multitud, y también ahora pues está diciendo: recibiréis poder, quedaros en Jerusalén. Y es ascendido, o sea, Jesús físicamente asciende hacia el cielo y los discípulos se quedan mirando hacia el cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, entendemos ángeles seguramente. Dice: los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mira la reprensión. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como lo habéis visto del cielo, es decir, la segunda venida queda anunciada. Pero los ángeles no le están diciendo que queden mirando hasta que vuelva, sino que le indica qué tienen que hacer. Y le dice, ¿qué hacéis mirando? Tenéis que mirar a la tierra. Entonces ellos obedecieron y volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Cómo comienza la historia del libro de Hechos? Comienza como habéis visto. Escribe Lucas esa historia, Jesús explica las últimas indicaciones, asciende, los discípulos obedecen a la indicación de los ángeles, se van a un aposento alto y en ese aposento alto caben hasta 120 personas, son reunidas, cuenta más o menos, ¿vale? Un grupo así, un poquito más numeroso, y están adorando y alabando a Dios. Pero no todo queda ahí, sino que empiezan a poner en orden algunas cosas. Por ejemplo, la tristeza que han tenido de que Jesús ha muerto, ahora viven con un cierto gozo en el enfoque de que Jesús un día va a volver. Hay un segundo punto de organización, que es que vieron que los 12 apóstoles, uno siendo Judas, traicionó a Jesús y se suicidó, y entonces vieron que sería necesario buscar a un sustituto. Y echaron suertes y finalmente salió Matías. Por tanto, pusieron orden en esa congregación. Y luego también lo que estuvieron haciendo es, buscando enfocadamente del Espíritu Santo, llegó Pentecostés, ese momento como viento recio entró el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, hubieron lenguas de fuego sobre las cabezas, es decir, llamas de fuego, sintieron el Espíritu Santo real y cómo el Espíritu Santo entró en los corazones de las personas. Pero yo te quería hablar de carácter. ¿Quién se levantó en esta congregación para dar indicaciones de lo que había sucedido? Se levantó Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro. Miremos su historia 3 años antes. Era un simple pescador, rudo. Vino Jesús, hizo un milagro de multiplicación de peces. Dice, te sigo. Le siguió. Un carácter muy impulsivo. Por momentos decían, ¿quién decís que soy yo? Y él, tú eres el Cristo viviente. El Hijo de Dios, tú eres. Pero luego cuando decía, es necesario que muera, no, nunca jamás. Y en esa misma escena de decir, ni carne ni sangre te lo reveló, Dios mismo te está dando este conocimiento. Ese hombre tan impulsivo llegó a decir que Jesús no fuera a la cruz. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás. ¿Ese hombre acaso ahora se podía levantar? Un hombre que cuando ve a Jesús glorificado, dice, estamos aquí, Santiago, Juan y yo, ¿por qué no ponemos unas techumbres y nos quedamos aquí viendo esta maravilla? Y dice Jesús, no hemos venido para esto. Un hombre ignorante o inocente o torpe. Un hombre que cuando ve que todo se aproxima hacia el final, Jesús está en Getsemaní y él es uno de sus cercanos, de su círculo íntimo. Juan, Santiago y Pedro son avisados para que vayan con Jesús y Jesús les llama para que oren por él, porque está en dolor de corazón. ¿Pero qué sucede? Que se duerme.
¿Acaso ese hombre podrá luego hacer algo? Pero sabes, Dios en su corazón tenía el conocimiento de qué sucedería con él. De hecho, él se llamaba Simón, que significa paja, que se mece, para al final llamarlo Pedro, es decir, que iba a ser la piedra, algo estable para la constitución de la iglesia. Evidentemente con esas palabras de tú eres el Cristo viviente. Cuando llega la crucifixión, han apresado a Jesús y Pedro hasta miente por 3 veces. ¿Yo que hablo como ellos? No, os confundís. No sea que sea apresado. Un hombre temeroso, infiel. Pero mirad ahora qué ha sucedido. Ha sucedido que después de las últimas noticias, Pedro se levanta conociendo la palabra y se da cuenta que la Escritura ya explicaba lo que había de suceder y dice, esto era necesario para que se cumpliera la Escritura en que el Espíritu Santo habló. Por tanto, en esas fallas de carácter fueron suplidas por una disponibilidad, una disposición del corazón de Pedro. Y en esa disposición es, yo quiero saber más de Dios. Y él conocía la Escritura. Entonces quería darte 3 claves importantes y básicas para mejorar en nuestro carácter. El primero de todos es la fe, la confianza. Imagínate estas personas, pues que ahora 120 personas habían sido seguidores de Jesús, podrían haber venido y el Imperio Romano, haberlos aniquilado, o bien también podían haber dicho, bueno, pero es que lo que buscábamos los judíos era un líder político y mira, este Jesús ya ha muerto. Pero ellos se aferraron al conocimiento de la Escritura. La fe es la convicción de, a pesar de lo que no se ve, se sabe y se está totalmente cerciorado y convencido de que eso sucederá. Y por tanto es imposible andar en confianza si no conocemos el carácter de Dios. Si no conocemos el carácter de Dios a través de nuestra relación con Él y a través de lo que indica su palabra. Por eso es tan importante. Por eso conocer la palabra nos da tantas alas en ese sentido. El conocimiento de la palabra. Es tan importante que conozcamos nosotros la palabra y no que nos las expliquen. Es tan importante que en los momentos de dificultad recordemos las promesas de Él o lo que dice Dios. Eso es tan importante. Porque realmente eso es lo que va a transformar nuestra vida y nuestro carácter. Y todo queda en esta vida. Esa casa, esa carrera académica, pero el carácter es para la eternidad. Por eso dice, es mejor que os dediquéis a la piedad que no al deporte, por ejemplo. Porque eso es fruto para la eternidad. Y Pedro supo enfocarse en cuál era la voz de Dios, qué Dios quería hacer, cuál era el carácter de Dios, qué Dios va a hacer. Y mi primera pregunta para ti es, ¿cómo está tu grado de confianza en Él? ¿Estás convencido de lo que Dios dice de ti? ¿De quién eres, que eres hijo de Él, hija de Él? ¿Estás convencido que Jesús va a estar contigo todos los días del mundo? Así se lo dijo a Moisés, así se lo dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Y así se lo dijo a la multitud.
id y haced discípulos, pero yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Estás convencido de ello? ¿O hay cualquier vestigio de temor visible que te hace tirar atrás? Yo antes de empezar en el colegio siempre busco un rincón, me arrodillo por ahí, en la sala profes o en donde sea, y digo, Señor, este día es tuyo. Y este día 8 empezábamos las clases. Y era un nuevo año después de las vacaciones. Y digo, Señor, ¿qué tienes que decir, no? Y sentía una frase de parte de Dios que me decía, cree en lo que es y no creas en lo que ves. Y me hizo pensar y realmente estaba muy por encima lo que era, es decir, volver al trabajo habitual, que siempre cuesta un poco, ¿no? Después de las vacaciones, los polvorones y tantas cosas, pero darte cuenta que es la oportunidad para testificar a otros de Jesús, que ves personas que se están forjando en tu trabajo o que están cambiando o que están abiertos y poder ser un lugar donde invertir en ellos. El resto todo pasa. Me encontré luego con un profesor que digo, al día siguiente, el martes, digo, ¿qué tal va? ¿Cómo fueron las vacaciones? Y dice, bien, han sido 18 días de vacaciones, pero en un solo día se me ha olvidado todo. ¿No? Volver a trabajar ya se te olvida. O sea, todo pasa. Pero cuando uno ve la proyección de Dios en tu vida, el llamado de Dios en tu vida, el apoyo de Dios en tu vida, eso es fe y confianza. La fe y confianza lleva a un segundo punto que te quería comentar, que es el enfoque. Cuando uno está convencido de que Dios es Dios, de quién eres en Dios, de que Dios te llama, de que Dios te ha dado el objetivo de transmitir el Evangelio a otros, Dios te lleva a enfocar. De hecho, estos discípulos fueron y enfocaron, estaban mirando al cielo y decían, no, es que ya no hay más que mirar. Volved y enfocaros ahora en la búsqueda del Espíritu Santo. Y yo te pregunto, como segunda pregunta, ¿cómo y cuánto estás de enfocado? Porque el enfoque va a mostrar realmente cuál es tu prioridad. Hay personas que dicen, para mí lo primero es Dios. Pero luego, si uno mira un cronograma de cuánto tiempo está buscando la presencia de Dios, o cuántas veces ha ido a la iglesia ese año, o cuánto si hace el seminario bíblico o no, o cuánto lee la Biblia o no, y dice, no, es que no tengo mucho tiempo, pero sí, está en mi corazón ahí, aquí, de lado, ¿no? Pues realmente es porque no nos confundamos, regálate y regalémonos a nosotros mismos verdad. No tenemos que engañarnos. Decir, bueno, quizá mi prioridad son mis hijos. ¿A qué le estoy dedicando tanto tiempo? ¿O es mi trabajo? Porque acabo el trabajo y luego sigo allí y quizá no era necesario continuar, pero intento hacerlo. O quizás era el entretenimiento. El siglo XXI es muy complicado. Hay tantas opciones. Tantas opciones. Recuerdo una frase de Bruce Lee. ¿Os suena Bruce Lee? Este era el Jackie Chan de hace 50 años, ¿no? Salían todas las películas allá peleando, karate era el bueno, ¿no? O sea, iba contra las hordas del mal y entonces allí con sus toques karatecas, pues al final ganaba y era el superhéroe de algunos de nosotros, ¿no? Pues Bruce Lee llegó a decir que todas las personas, también las exitosas, somos personas promedio, somos todos igual de normales. Pero los que son exitosos es porque tienen una capacidad de enfoque similar a la del láser. Y él, es verdad, había ganado muchos premios de karate y era capaz de romper cualquier ladrillo ahí simplemente enfocando su destreza. Y el que se enfoque al básquet, pues al final puede ser un crack en ello. Pero el que hace un poco de básquet y un poco de fútbol y un poco de tenis y un poco de pádel y un poco de golf, bueno, pues al final será aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? ¿Cómo está tu enfoque con Dios? ¿Realmente lo que estás haciendo y el tiempo que estás dedicando está en la búsqueda de conocer más de Jesús?
Eso es importante. El enfoque. Y ellos lo hicieron. Y a veces nos pasa que es que no entiendo a Dios porque no sé qué, es que ya no lo siento. Bueno, quizás tú estás diciendo eso, pero si viéramos a Jesús en la misma escena, igual diría, bueno, es que esta persona no la siento, no viene nunca a buscarme. ¿Sabes? Tú estás necesitado de él, pero quizás él está necesitado de ti. Y es tan importante enfocar. Yo a los alumnos les decía algo que va a sonar un poco duro, y entonces bórralo del vídeo si quieres y de vuestras memorias si no os gusta. Pero yo les decía a los alumnos, digo, es que la droga del siglo XXI es el entretenimiento. Netflix, Prime, tantas cosas, juego de rol, FIFA no sé qué, el fútbol, el Barça, el otro, la Supercopa no sé cuándo, el concierto de no sé qué, de no sé cuándo. Tantas cosas, las noticias tan largas repitiendo lo mismo, tantas cosas que estamos totalmente atabalados. Y ahora tenemos un fin de semana, el viajecito, lo otro. Tantas cosas que al final, que la mayoría son buenas. Nadie dice que sea malo, pero están usando simplemente el decir, ese viaje porque necesito desconectar, ha sido un trabajo duro, es tiempo de familia de calidad. Claro. O ese partido de fútbol, o ese libro que estás leyendo, lo que fuera. Pero cuando es uno detrás de otro y esas series que, mira, he visto toda la temporada del tirón, o mira, no dormí hasta tal hora y tal, ahora voy a ver la siguiente, o lo otro, está bien, pero uno recoge lo que siembra. Yo he hablado con personas que son especialistas cuando es fútbol, estás mirando ahí un partido de fútbol y dices, yo qué sé, el Madrid contra el Athletic, ¿no? Y empiezan, sí, este árbitro fue el que hace 3 años le pitó un penalti contra... Digo, hola, ¿sabes? Y digo, ¿qué? Pero la gente, o sea, eso no se acaba nunca. ¿Pero en qué sentido droga? Porque te duerme, porque te desenfoca de tu propósito original, porque piensas que ya has cumplido, porque te hace ser perezoso, porque te hace no cumplir la función para la cual estás diseñado. Se desenfoca totalmente. Y entonces, ahora que estamos en día 14, que empezamos el año, es muy bueno plantear cuáles son nuestras prioridades del corazón y cómo agendamos nuestro tiempo para nuestro enfoque. Y estos discípulos lo que recibieron es porque estaban en la brecha. Otros muchos, y sabéis del versículo, dicen, se miraban estas cosas de lejos y no lo recibieron. Dios nos pide más y ir a más con Él. Os he dicho de fe, de confianza, os he hablado de enfoque y la tercera, que es carácter, es perseverancia. Perseverancia. A veces tocamos una puerta, se nos abre, ¡ay, qué chulo! Bueno, me voy para otro sitio, a otra fiesta de cumpleaños, ¿no? Mira, esta fiesta, sí, lo siento, solo estoy 10 minutos que tengo una obra de teatro. Vas allí, ¡uy, qué bonito! Y te vas otra vez. Y al final no haces nada. Los que tenéis estudios superiores, no sé, la ESO, bachillerato, una universidad, ¿acaso se os aprobó por la inconstancia? ¿Por ir unas semanas y luego desaparecer? ¿No? Y todo fue fácil, cuesta abajo, no. Había momentos, yo me acuerdo en mi carrera que bueno, esto que no salga de aquí, por favor, pero conté los exámenes que había suspendido seguidos, ¿vale? Ay, no lo digo, qué vergüenza. Llegué a suspender 24 exámenes en la carrera de física seguidos. 24. Y yo no era perseverante. Y llegué a mi casa en tercero de carrera, era de 5 años, y llegué y, mamá, quiero ser una estrella, ¿no? Mamá, dejo la carrera. No éramos cristianos, no sabíamos de Dios. Y entonces, en vez de ir a Dios, iba a mamá. Mamá, quiero dejar la carrera. Y mi madre, no, hijo mío, que tú eres muy bueno, que siempre se te ha dado bien, ten paciencia, no sé qué. Y me inyectó la perseverancia que yo no tenía. Y gracias a Dios pude acabarla cuando ya era cristiano. La última asignatura ya era cristiano, ¿no?
Dios me la acabó porque yo solo tampoco podía. Y dices, es perseverancia. Y cuando tú ves personas que están, es con quien puedes contar para el servicio, para pedirle un favor, ¿no? El otro día decíamos en FIC 2, ¿a quién dejarías a tus hijos? ¿No? Pues lo dejas a personas que saben que son fieles, que tienen un buen lenguaje, que no van a salir con una locura, que están ahí, que se han ganado tu confianza porque están ahí. Pero el que pica aquí, pica allí, pica allá, al final las circunstancias no puedes confiar en ellas. Y la perseverancia es que cuando tú estás haciendo lo que tenías que hacer, no desistes, sino que sigues a pesar de lo difícil del asunto. Hay una frase que me encanta de un científico que dice, las cosas que ahora son fáciles, un día fueron difíciles. Todo, una iglesia, una familia, un matrimonio, todo ha pasado por dificultades. Pero has sabido estar ahí y perseverar. Eso es tan importante y es lo que ve el corazón de Dios. El corazón de Dios ve cómo los discípulos perseveraron unánimes en oración, buscando del Espíritu, a pesar de el Imperio Romano, de los judaizantes, de los fariseos, de los criados y tal, que decían, si tú hablas igual, tú eres de ellos, y los iban a apresar. A pesar de todo, del mismo Jesús que murió, a pesar de eso, perseveraban. Y así Dios premia al perseverante. Y si miras la Escritura, no me quiero alargar, normalmente hacemos predicaciones un poquito más cortas. Hoy quería dar un poquito de extensión a esto, si me permitís. Pero hay muchos puntos que va a hablar del corazón fiel que estuvo hasta el final. El corazón fiel, el que trabajó con los 10 talentos y sacó 10 más. Y no aquel que lo enterró y dijo, ya está. El que persevera hasta el fin será salvo, incluso dice la Escritura. Y yo quiero transmitir y ser una iglesia de personas que confían primeramente en Dios, porque conocen a Dios. Que sea una iglesia que se enfoca en Dios, que hacemos muchas cosas, pero que el enfoque principal está todo alineado hacia eso y nos ayuda hacia eso, que es el mayor conocimiento de Jesús. Y en tercer lugar, perseverar a pesar de las circunstancias, a pesar de la noche oscura del alma, a pesar de que a veces no entendemos nada, o a pesar de que podamos dudar de lo que dicen los demás, o que casi todos nos abandonan y quedamos solos. Perseveramos ahí. Jesús, ¿sabes? Podía haber tenido la iglesia, macroiglesia multitudinaria del mundo, pero no buscó eso. Y hubo un momento que todos se iban. Y hasta a los discípulos dice, ¿vosotros también os vais? Pero él no perdía su seguridad de que estaba haciendo lo que el Padre quería. Que seamos lo que Dios dice que somos, que hagamos lo que Dios dice que hacemos, que vayamos en orden y en obediencia como los discípulos. Y entonces seguro que vamos a ir encaminando, trabajando más y en más del carácter. Voy a acabar con un pequeño esquema del proceso de Pedro y que nos podemos ver identificados. Como bien sabes, Pedro era inicialmente incrédulo, pero luego conoció a Jesús y fue creyente. Podríamos decir, cuando recibió el Espíritu Santo, hijo de Dios, ya no solo criatura. Pero él se quiso hacer discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, uno que quiere ser igual al otro. Cuando tú eres discípulo, tomas tu tiempo por la mañana para buscar a Dios, oras por los alimentos, vas a la iglesia. Eres un discípulo, somos discípulos. Y Pedro lo hizo. Pero él no se quedó ahí, sino que fue un escalón más allá, que se hizo siervo de Jesús. Siervo de Jesús es tener una causa que es superior a tu vida. Te voy a dar una frase. Si no tienes un motivo importante por el cual poder morir, no tienes un motivo importante por el cual vivir.
La vida tiene sentido si eres capaz de morir por algo. Es lo que da sentido a la vida. Y cuando uno es siervo, y bien lo sabes, lo hemos predicado, que es igual a esclavo, es decir, heme aquí, haz lo que quieras. Y Pedro, como bien sabéis, fue asesinado en una cruz y en Roma, y él pidió, no, por favor, no me pongáis en una cruz como Jesús, dadle la vuelta, porque no soy digno de morir en la misma posición que él. Pedro. Y hay incluso un escalón más allá, que Jesús dice, no solo sois mis discípulos o siervos, el esclavo no sabe de lo que dice el Señor, pero más os he hecho amigos, Juan 15. Sois amigos porque ahora sabéis lo que hay en mí. Hermanos amados, tenéis al Espíritu Santo. No es un juguete, y sé que no lo tratáis como tal, pero solo quiero transmitir que tenemos al Espíritu Santo y que tenemos que darle la honra y la amplitud de lo que realmente eso significa, que quiere decir que somos empoderados, somos consumidos por su presencia y por su voluntad, y somos casi, podríamos decir, hasta marionetas de su voluntad, por amor a Él y porque lo hemos decidido nosotros. Porque si no lo somos, ¿sabes qué? Nos entronamos como un rey que le hace la competencia a Él. Este es el proceso de Pedro. Y me recordaba a los castellers. ¿Sí? ¿Conoces la tradición aquí, en Cataluña? ¿Dónde se ponen las personas más experimentadas? Abajo. Y arriba el último que ha llegado al mundo que dice, como pesa poco, sube. Y eso es fácil, ¿no? Dentro de todo tiene su dificultad, pero es fácil. Pero los experimentados son los que están aguantando el peso. Y fíjate, no voy a hablar del proceso de Pedro, sino cómo Dios le da la vuelta y habla del servicio de Pedro. Pedro, un amigo de Jesús, estaba cuidando de los que habían dicho ser siervos de Jesús, que a la vez cuidan de los discípulos de Jesús, que a la vez de los creyentes que no saben más, y a la vez de los incrédulos que ni siquiera conocen a Jesús. Es decir, cuando uno tiene esa experiencia fuerte con Dios, en creencia, en enfoque y en perseverancia, sin darse cuenta, acaba sirviendo de soporte a los que están encima. Acaba ayudando a los otros. Acaban liderando un área, cuidando de personas, discipulando en cafeterías. Sale solo. Reconocido por la congregación, sale solo porque está sucediendo esto. Y Pedro se levantó no casualmente, sino porque él pagó el precio. Y un poco el carácter es como esta taza, ¿no? Puede ser de barro o cerámica, como nosotros que somos de barro. Y dentro puede haber el líquido más preciado. Como sabéis, un buen café. ¿Sí? Pero si el barro se agrieta, se pierde el mejor café, el mejor perfume. Nosotros podemos tener talentos impresionantes, un gran comunicador, un gran, que domina, un instrumento, una persona que sea, en las organizaciones de eventos, puede ser quien sea, que sea un mega crack en lo que fuera. Pero si el carácter no acompaña, se pierde todo. Y Dios no se dejó impresionar, os decía, Jesús no se dejaba impresionar por los dones de la gente, es decir, uy, ¿cuánto sabes? Uy, del Sanedrín, pásame tu currículum. Sino que miraba quién tenía fe. Uy, esta mujer alguien me ha tocado el manto. ¿He sentido fe?
Me sorprende, me hace parar, eso sí me interesa. Fe, enfoque y perseverancia. No sé si te has sentido en alguno de estos 3 puntos invitado. Y vamos a tener un momento de oración, ¿sí? Vamos a invitar al Espíritu Santo para que Dios te revele de forma especial. Y si tú quieres que oremos por ti, puedes venir aquí delante. Quizás es un tema que secreto tuyo de decir, uy, en todo bien, pero necesito más confianza de Dios. O confianza en este área que estoy desubicado. O he sentido un problema familiar tan grueso que necesito esa fe de Dios. O no creo en Jesús, no lo sé. O si me ama. O si me hace sentir culpable o no. ¿Vale? Un segundo punto es el enfoque. Igual estás en 1000 cosas, en el trabajo, lo otro, en la iglesia, y necesitas que Dios ponga orden en tu vida. Puedes venir, vamos a orar también. Y en tercer lugar, por perseverancia. Sí, es verdad, soy un carácter que empiezo esto y lo dejo, empiezo esto y lo dejo. ¿Qué carrera se acaba así? Es difícil. Es difícil. Y fíjate que en 1 de Timoteo 3, cuando se dice los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos, hablan todo de carácter. Solo hay uno de capacidad. Bueno, que sepa enseñar. Apto para enseñar, pero el resto es que sea irreprochable, que sea fiel, que sea... Es importante esto. Y sí es verdad que uno en su asiento Dios le puede hablar, claro, pero es que Dios hizo la iglesia, ¿sabes? Que hace que nos necesitemos unos a otros. Y quizás orando por ti, alguien de los que vamos a orar, porque también te invitaré si quieres orar por alguna persona, pues Dios le da una palabra, una oración, una razón de por qué está sucediendo eso. No lo sé. Pero es bueno que como iglesia oremos, invitarte que oremos. Así te voy a invitar, no sé si el grupo de adoración puede salir también, y a no ser que quiera estar aquí delante, aquí oremos, puede dejar su instrumento, su voz, y voy a invitarte a venir y orar simplemente por ser más, no sé, igual te sientes, no sé, igual te sientes incrédulo y quieres creer en Jesús, o creyente y te gustaría disciplinarte un poco y no vivir de esos versículos random, o quizás ser siervo y decir, es verdad, hago bien las cosas, pero no estoy entregado totalmente. O quizás decir, wow, no solo estoy entregado, es que quiero saber los secretos de Dios para andar con Él. Te invito a venir, vamos a orar por carácter, y también os pediré que oréis por mí, porque también quiero crecer en carácter. Así que... ¿Alguien más ha sentido de Dios